La trayectoria del pueblo judío es una de las más antiguas, ricas y complejas que existen en la historia de la humanidad. Su recorrido inicia hace miles de años y se extiende hasta nuestros días, abarcando diversos continentes, épocas y culturas. A lo largo de este vasto período, los judíos han enfrentado la destrucción de sus templos sagrados, múltiples exilios, la vida en diáspora dispersa, persecuciones constantes y numerosas guerras. Formaron parte de grandes imperios como el egipcio, el persa, el romano y el otomano, pero a la vez, con frecuencia, permanecieron en los márgenes del poder político, luchando simplemente por sobrevivir y mantener viva su identidad y tradiciones. En esta charla recorreremos los momentos clave de la historia judía, desde sus orígenes en el antiguo cercano Oriente y los relatos bíblicos, hasta los eventos contemporáneos que han definido su presente. Exploraremos cómo se desarrollaron sus relaciones con diferentes pueblos, cómo cambió su vida dependiendo del lugar y la época, y cuáles fueron los factores fundamentales que permitieron que esta comunidad conservara su esencia a través del tiempo. Si quieres entender de verdad la historia que ha forjado una cultura milenaria y seguir el hilo que conecta pasado y presente, quédate con nosotros. Este viaje por la trayectoria del pueblo judío no es solo un repaso de fechas y hechos, es descubrir cómo la identidad, la fe y la resistencia se mantienen vivas contra viento y marea. Dale play, suscríbete y acompáñanos en este recorrido que cambiará tu forma de ver la historia. Vamos allá. La historia del pueblo judío no arranca con grandes reyes ni ejércitos poderosos, sino con la figura de un solo hombre, Abraham, un nómada que se convierte en la piedra angular de una nueva forma de entender la relación con lo divino. Con él comienza la idea de un pacto con un solo Dios, un concepto que revolucionaría la espiritualidad y se convertiría en el núcleo del judaísmo, además de influir profundamente en religiones posteriores. Abraham es reconocido como el patriarca fundador del pueblo judío, pero su importancia va más allá, pues representa la transición entre dos mundos, uno antiguo, lleno de múltiples deidades, y otro emergente, basado en la creencia en un solo creador invisible pero todopoderoso. Su historia comienza en la ciudad de Ur, situada en el sur de Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak. En textos bíblicos se menciona como Ur de los Caldeos, aunque esta denominación corresponde a un periodo posterior. Los caldeos llegaron a esa región varios siglos después de la época de Abraham. Sin embargo, entre los siglos XX y XIX a.C., Ur fue una de las ciudades más grandes y desarrolladas de Mesopotamia, destacando como un importante centro cultural y económico, con templos sigurats, tabletas de arcilla con inscripciones, comercio activo y familias nobles. El dios principal de Ur era Nana, el dios de la luna, y el complejo principal de templos estaba dedicado a él. Según el relato bíblico, Abraham, que en ese tiempo todavía se llamaba Abram, nació en una familia llamada Tera. Probablemente pertenecían a tribus semíticas occidentales nómadas o seminómadas, que podrían ser los antepasados de los arameos o amorreos. Más tarde, la familia se trasladó a Harán, en el norte de Mesopotamia, y fue desde allí que, por mandato divino, Abraham emprendió un viaje hacia la tierra de Canaán. Este traslado no fue solo un cambio geográfico, sino una ruptura simbólica con la cultura y religión que hasta entonces predominaban. Abraham abandonó una civilización politeísta bien establecida para dirigirse a territorios menos poblados, habitados por tribus cananeas. Los registros arqueológicos confirman que en ese tiempo Canaán estaba fragmentado en pequeñas ciudades-estado, muchas bajo la influencia de Egipto o Mesopotamia.
En esos lugares, la gente adoraba a muchos dioses diferentes como Baal, Ashera y Moloch, y cada ciudad mantenía su culto particular, administrado por sacerdotes. Abraham llegó a Canaán no como conquistador o fundador de un estado, sino como jefe de una familia, pastor de ganado y hombre sin tierras, pero con una fe firme. Lo que traía consigo era una idea revolucionaria: la existencia de un Dios invisible, único y personal, que podía comunicarse directamente con sus seguidores, establecer pactos y ser obedecido por convicción propia. Este Dios no estaba ligado a un lugar específico, su presencia era universal y su voz podía escucharse en cualquier parte. La Biblia relata que Dios estableció un pacto con Abraham, prometiéndole descendencia numerosa y tierras a cambio de lealtad. El símbolo de este pacto fue la circuncisión, un rito que se convertiría en un elemento permanente de la tradición judía. Después de sellar esta alianza, Abraham recibió un nuevo nombre que en hebreo antiguo significa Padre de muchos, reflejando la promesa divina. Lo fundamental en la religión de Abraham no son los rituales ni sacrificios, sino la confianza y la relación personal con Dios, marcando un cambio espiritual radical en comparación con las prácticas politeístas tradicionales. Este cambio no solo impactó al judaísmo, sino que sentó las bases para religiones futuras como el cristianismo y el islam. Abraham no fue rey ni legislador, no edificó templos ni conquistó territorios, pero su legado continuó a través de sus hijos Isaac y Jacob, este último rebautizado como Israel, padre de las 12 tribus que formarían la nación israelita. En un contexto histórico más amplio, el siglo XVIII a.C. fue un período de grandes transformaciones en el antiguo cercano oriente. Las antiguas ciudades sumerias declinaban, las dinastías amorreas se consolidaban, destacando figuras como Hammurabi en Babilonia, mientras Egipto expandía su influencia hacia Canaán. Las tribus nómadas se desplazaban buscando pastos, seguridad y rutas comerciales, lo que hace que la migración de Abraham encaje perfectamente en este panorama histórico, aunque muchos detalles específicos sigan siendo asunto de fe y tradición religiosa. Así comienza la historia del pueblo judío, no con armas ni coronas, sino con la confianza de un hombre que dio un paso hacia lo desconocido, escuchando la voz de Dios. Ese acto de fe se convertiría en el punto de partida para una civilización que dejaría una huella profunda y duradera en la historia de la humanidad. La travesía iniciada por Abraham no terminó con él. Fue el inicio de una cadena generacional donde el pacto divino se transmitió de padres a hijos. El primero en heredar esta herencia fue su hijo Isaac, cuyo nacimiento se considera milagroso, ya que según la tradición bíblica, su madre Sara tenía 90 años cuando lo concibió. El nombre Isaac, que en hebreo significa risa, refleja la incredulidad y alegría con que Sara recibió la noticia. Isaac no fue un guerrero ni un líder de grandes hazañas, sino un hombre tranquilo y pacífico que permaneció en la tierra de Canaán, dedicándose a actividades agrícolas y ganaderas. Su vida se caracterizó por la estabilidad y la convivencia pacífica con las tribus vecinas, continuando el pacto espiritual de manera discreta y constante, sin proclamaciones grandiosas. Uno de los episodios más significativos relacionados con Isaac es la historia del sacrificio, donde Dios pone a prueba la fe de Abraham al pedirle ofrecer a su hijo como ofrenda. Justo en el último instante, el sacrificio es detenido y se ofrece un carnero en lugar de Isaac. Este relato es interpretado como un momento crucial que marca el fin de la práctica del sacrificio humano común en el antiguo Oriente Próximo y subraya el valor de la fe y la obediencia. El Dios de Abraham e Isaac no es un ser que exija sacrificios de sangre, sino que pide confianza y fe absoluta. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob.
El mayor, Esaú, era fuerte, hábil en la caza y el favorito de su padre. En contraste, Jacob, el menor, era más tranquilo, reflexivo y estaba más unido a su madre. Según el relato, Jacob utilizó su astucia para obtener la bendición que correspondía legítimamente a Esaú como primogénito. Esta historia está llena de tensión y emociones profundas. Es un drama familiar que refleja la lucha por la herencia espiritual y la compleja relación entre hermanos. Después de estos acontecimientos, Jacob tuvo que abandonar su hogar y emprender un largo viaje. Durante su travesía tuvo un sueño extraordinario, una escalera que llegaba hasta el cielo, por la cual subían y bajaban ángeles. Esta visión se convirtió en un símbolo poderoso de la conexión entre el mundo terrenal y lo divino. En ese sueño, escuchó por primera vez la promesa de que Dios estaría con él, tal como lo estuvo con su padre y su abuelo. No era solo una palabra de aliento, sino un llamado personal y un nuevo pacto dirigido a Jacob. En otro momento crucial, Jacob luchó durante la noche con un ser misterioso, ya sea un ángel o incluso Dios mismo. Tras esa batalla espiritual, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nombre trascendería para denominar a todo un pueblo y nación. Jacob pasó muchos años en la casa de su tío Labán, donde contrajo matrimonio con sus dos hijas, Lea y Raquel, formando una familia numerosa con 12 hijos y una hija. Los nombres de sus hijos serían los de las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada tribu desarrollaría con el tiempo su propio territorio, historia y tradiciones particulares. Entre todos los hijos de Jacob, José ocupa un lugar especial. Era hijo de Raquel, la esposa más amada de Jacob y el favorito de su padre. Para demostrar su cariño, Jacob le regaló una túnica ricamente ornamentada que provocó la envidia de sus hermanos. Incapaces de soportar este favoritismo, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron a una caravana de comerciantes traicioneros. Luego mostraron la túnica manchada de sangre a su padre, haciéndole creer que José había muerto. Este evento marca el inicio de una historia aparte, la historia de José en Egipto. En Egipto, José atravesó numerosas pruebas: esclavitud, prisión y humillación. Sin embargo, gracias a su inteligencia, sabiduría y don para interpretar sueños, logró ascender y convertirse en uno de los principales consejeros del faraón. Cuando la hambruna golpeó Canaán, sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento. Aunque no lo reconocieron, José sí los identificó. La narrativa se desarrolla entonces como un relato de reconciliación, donde José perdona en lugar de buscar venganza, revela su verdadera identidad y convoca a su padre y familia a establecerse en Egipto. Así, la familia de Jacob se instala en la región del delta del Nilo, en la tierra de Gosén, dando inicio a una nueva etapa de transición, de una vida nómada en Canaán a una existencia sedentaria en Egipto. Este cambio marca el comienzo de una historia nacional que va más allá de la familiar. Aunque al principio los israelitas vivían como huéspedes respetados y no como esclavos, se percibía que esta calma no sería eterna. Nuevas pruebas se avecinaban, largos años de opresión y la rebelión encabezada por Moisés. Es vital imaginar el contexto del mundo en el que vivieron los patriarcas. ¿Qué sucedía en Mesopotamia y Canaán? ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Qué culturas coexistían y qué pueblos podrían haber encontrado estas tribus nómadas? Gracias a la arqueología y fuentes históricas, podemos reconstruir parcialmente esta escena. El periodo atribuido a la era de los patriarcas, aproximadamente entre los siglos XX y XVI a.C., corresponde a una época en la que los principales centros de civilización en el cercano oriente eran Mesopotamia y Egipto.
Entre estos dos grandes centros, Canaán funcionaba como un territorio fragmentado pero estratégicamente importante, un cruce de culturas, rutas comerciales y contrastes entre desiertos y valles fértiles. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, corresponde hoy a Irak. En su parte sur se encontraba Ur, una de las ciudades más antiguas y avanzadas de la época, reconocible aún por su zigurat dedicado al dios lunar. A comienzos del siglo XX, arqueólogos como Leonard Woolley excavaron este sitio y descubrieron complejos sistemas de canales, tumbas reales, objetos de oro y lapislázuli, evidencias claras de una cultura organizada y sofisticada. De acuerdo con la Biblia, Abraham provenía de este mundo, un hombre que abandonó el epicentro de la civilización para dirigirse a una tierra salvaje y aún poco desarrollada. Más al norte, entre Mesopotamia y Canaán, estaba Harán, mencionada en los textos bíblicos como un punto de parada durante el viaje de Abraham. Harán existió realmente y era un importante centro de comercio y culto lunar, al igual que Ur. Situada en una encrucijada de rutas comerciales, desempeñó un papel crucial en los intercambios regionales. Al desplazarnos hacia el sur, llegamos a Canaán, una tierra que no era un estado unificado, sino un mosaico de ciudades-estado pequeñas, alianzas tribales y asentamientos rurales. Cada ciudad tenía su deidad local, su élite gobernante y sus propias costumbres. Los cananeos construyeron fortificaciones de piedra, practicaron la agricultura, cultivaron uvas, olivos y cereales y criaron ganado. Las excavaciones en sitios como Lachish, Megiddo, Hazor y Shekem demuestran que esta región ya poseía ciudades bien desarrolladas entre los siglos XVIII y XVI a.C. Se encontraron templos, almacenes, palacios y tabletas de arcilla con inscripciones, reflejo de una cultura avanzada y alfabetizada. Sin embargo, junto a estas ciudades habitaban también tribus nómadas como los amorreos, cuyos campamentos han sido identificados en las capas arqueológicas del período. Estas tribus, como los personajes de las narrativas bíblicas, se desplazaban en busca de agua y pastos, mantenían sus linajes familiares y preservaban sus tradiciones mediante relatos orales. Es importante aclarar que no siempre se puede corroborar literalmente la Biblia con la arqueología, pero en términos generales, el modo de vida de los patriarcas como pastores nómadas en la frontera entre ciudades establecidas y la naturaleza salvaje corresponde con la realidad de la época. Los historiadores llaman a estos grupos nómadas semíticos, quienes vivían en los márgenes de las grandes civilizaciones, desempeñándose en ocasiones como mercenarios, comerciantes o simplemente buscando sobrevivir en condiciones difíciles. Otra fuente relevante son los textos hallados fuera de Israel, como los archivos de Mari, descubiertos en la ciudad homónima a orillas del Éufrates. Estas cartas, que datan del siglo XVIII a.C., mencionan grupos nómadas con nombres sorprendentemente parecidos a los bíblicos, incluyendo términos como Benjamín y Jaquiel. Aunque no son pruebas directas, representan pistas importantes que confirman que los nombres y modos de vida mencionados en la Biblia eran conocidos en la región. Por eso, las historias de Abraham, Isaac y Jacob encajan en el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente como relatos de una familia pequeña que vivía a la sombra de grandes potencias como Egipto, Babilonia, los sumerios y los hititas. Según la Biblia, los israelitas se establecieron en la región de Gosén, en el delta oriental del Nilo, viviendo inicialmente como familiares respetados de José, uno de los hombres más influyentes del país. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación cambió. La Biblia menciona que surgió un nuevo rey en Egipto que desconocía la historia de José, lo cual podría indicar un cambio dinástico, movimientos políticos o la pérdida de memoria sobre los logros de José.
Los israelitas empezaron a ser vistos como un pueblo extranjero, numeroso y separado, sin compartir la cultura ni la fe egipcia. Desde una perspectiva histórica es difícil precisar con exactitud estas fechas, pero algunos expertos relacionan la presencia hebrea en Egipto con el período de los Hyksos, gobernantes semíticos que dominaron Egipto alrededor del siglo XVII a.C. Es posible que los israelitas formaran parte de una ola más amplia de migración semítica hacia Egipto en ese tiempo. Pero cuando los hicsos fueron expulsados y se restableció el dominio egipcio autóctono, las actitudes hacia los pueblos semíticos se tornaron hostiles, iniciándose probablemente la opresión. La Biblia relata que los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados, construyendo ciudades como Pitón y Ramsés, fabricando ladrillos de barro y paja bajo estricta vigilancia. Sus condiciones de vida se tornaron cada vez más duras, pero paradójicamente su número siguió creciendo. Ante esta situación, el faraón emitió un decreto cruel: ordenar la muerte de todos los niños varones hebreos recién nacidos. Fue en este contexto que nació Moisés. Para salvarlo, su madre lo colocó en una cesta impermeabilizada con brea y lo dejó flotar en el río Nilo. La hija del faraón lo encontró y, sin saber su origen, lo adoptó como hijo propio. Así, Moisés creció en el corazón del poder egipcio, recibiendo una educación privilegiada, aprendiendo el idioma, la cultura y la estructura del país. Al crecer, fue testigo de la injusticia. Vio a un egipcio golpear a un hebreo y, al no poder contener su ira, mató al opresor. Por este hecho tuvo que huir de Egipto y pasó muchos años en el desierto de Madián. Allí comenzó una nueva etapa. Cuidaba ovejas, se casó y se distanció de su pasado. Pero un día, todo cambió para siempre cuando vio una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. De entre las llamas, Dios le habló: «Yo soy el que soy. Te envío a hablar con el faraón para liberar a mi pueblo de Egipto». Este momento representó un punto de inflexión no solo en la vida de Moisés, sino en toda la historia de Israel. Moisés dudó y se excusó, alegando no ser el adecuado para la tarea. Pero Dios le prometió acompañarlo y le otorgó señales y ayuda, incluyendo a su hermano Aarón como portavoz. Finalmente, Moisés regresó a Egipto, no como un fugitivo, sino como el mensajero elegido por Dios para exigir la libertad del pueblo israelita. Este momento marca el inicio de un enfrentamiento monumental entre Moisés y el faraón, un choque entre la aspiración a la libertad y la imponente fuerza del imperio egipcio. A lo largo de esta confrontación se desencadenan las 10 plagas, el éxodo del pueblo, la travesía por el desierto, la revelación en el monte Sinaí y la entrega del pacto sagrado. Desde esta etapa, Moisés se convierte en una figura central, líder incuestionable, profeta inspirador, mediador entre Dios y su pueblo. Él es el hombre destinado a guiar a los israelitas fuera de la esclavitud y a encabezar el largo camino hacia la libertad verdadera. Tras salir de Egipto, los israelitas se encontraron en el vasto y árido desierto. Ya no eran esclavos, pero aún no se habían constituido como un pueblo pleno. Carecían de tierra propia, de un sistema jurídico común y de un código compartido de normas y valores. Seguían siendo descendientes de un solo patriarca, pero debían transformarse en algo mucho más grande, una comunidad cohesionada, unida no solo por la sangre, sino por principios y creencias compartidas. Fue en el monte Sinaí donde ocurrió un evento trascendental que cambió su destino para siempre. Según la tradición, allí Moisés recibió la Torá, la enseñanza divina, la ley sagrada, el pacto que cimentaría la identidad de Israel. La palabra Torá en hebreo no significa simplemente ley, sino más bien instrucción o guía.
enfatizando que no es un conjunto rígido de reglas, sino el fundamento espiritual y cultural de toda la tradición judía. La Torá es el eje que sostiene no solo la religión, sino también el modo de vida, la forma de pensar y la cultura entera del pueblo. Recibir la Torá es considerado el nacimiento del pueblo de Israel, no solo como una tribu, sino como un pueblo pactado con Dios. El punto culminante de esta revelación son los 10 mandamientos, un texto breve pero profundamente rico, entregado directamente por Dios a Moisés. Según la Biblia, estos mandamientos fueron inscritos en 2 tablas de piedra y contienen la primera y quizás más conocida expresión de la moral monoteísta. Estos mandamientos abarcan tanto la relación del ser humano con Dios como su relación con los demás. Los primeros están relacionados con la fe. Yo soy el Señor tu Dios. Prohibición de crear ídolos, no tomar el nombre de Dios en vano y recordar el día de reposo. Los restantes constituyen la base de la ética social. Honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio ni codiciar. Es fundamental comprender que, en el mundo antiguo, las leyes eran impuestas por reyes y gobernantes, faraones, monarcas babilónicos o hititas, quienes legitimaban sus reglas con su poder absoluto. Pero en este caso, no es un rey quien da la ley, sino Dios mismo. No está destinada a la élite, sino a todo el pueblo. Esta es una idea radicalmente nueva. La ley pertenece al pueblo, no al palacio. Debe ser obedecida no por miedo a un gobernante, sino por un sentido de deber, conciencia y lealtad interior. La Torá no es solo un documento religioso, sino la base de una cultura que se ha transmitido generación tras generación. Fue estudiada, debatida y copiada con devoción. Incluye no solo mandamientos, sino también historia, parábolas, poesía y detalladas descripciones de la vida diaria y rituales. Es un libro que preserva no solo leyes, sino un camino, el camino de un pueblo que va de la esclavitud a la libertad, del caos a la estructura, de la tribu a la nación. Desde un punto de vista histórico, la importancia de la Torá y los 10 mandamientos trasciende a Israel. Estas ideas se convirtieron en la base del cristianismo y el islam, influyeron en la tradición jurídica europea y moldearon conceptos fundamentales sobre la justicia, la libertad y la responsabilidad personal. Incluso en la sociedad secular contemporánea, los principios contenidos en la Torá siguen resonando como parte esencial del código cultural de la civilización. Para el pueblo judío, la Torá no es solo un libro, es una presencia viva. Se lee en las sinagogas, se transmite oralmente y forma parte de las oraciones, debates y estudios. Incluso en las condiciones más adversas, exilios, guetos, deportaciones, los rollos de la Torá fueron custodiados como el tesoro más preciado, porque en ellos no solo está la ley, sino el sentido profundo de su existencia. La arqueología empezó a estudiar sistemáticamente la Biblia en el siglo XIX, con expediciones a Egipto, Palestina y Mesopotamia. Se descubrieron ciudades mencionadas en los textos bíblicos, inscripciones, tabletas de arcilla y ruinas de templos, confirmando muchos detalles geográficos y costumbres. Pero también quedó claro que la historia bíblica no siempre coincide con el registro arqueológico. Algunos eventos, especialmente los más antiguos, no pueden ser confirmados. Las figuras de Abraham, Isaac, Jacob y José no aparecen documentadas en las inscripciones de esa época, ni en archivos reales de sumerios, egipcios o hititas. Sus nombres no figuran en tablillas cuneiformes y no se han hallado tumbas o asentamientos que puedan relacionarse con certeza con ellos. Sin embargo, esto no implica que fueran personajes ficticios.
Probablemente vivieron en una era en la que la escritura no había llegado a las tribus nómadas y la memoria se transmitía oralmente mediante historias, genealogías y tradiciones. La historia de José y su vida en Egipto es uno de los episodios más dramáticos de la Biblia. Algunos expertos sugieren que podría estar vinculada al período de los Hicsos, gobernantes semíticos que dominaron partes de Egipto entre los siglos XVII y XVI a.C. Durante esa época, grupos de origen semítico migraron a Egipto y es posible que se haya preservado el recuerdo de un extranjero de alto rango que alcanzó poder en la corte del faraón. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica directa de la existencia histórica de José. El Éxodo, relato sobre cómo Moisés condujo al pueblo fuera de la esclavitud, sigue siendo un tema separado y altamente debatido. Es un evento central en la tradición judía y el Tanaj, pero las fuentes egipcias no mencionan una fuga masiva de esclavos semitas. Los registros egipcios, especialmente durante el Reino Nuevo, son detallados y extensos, pero no hacen referencia a Moisés ni al Éxodo. Tampoco la arqueología ofrece confirmación clara. En la península del Sinaí, donde según la Biblia los israelitas habrían pasado 40 años, no se han encontrado restos de grandes campamentos o migraciones masivas. Esto ha llevado a muchos estudiosos a considerar la historia como una reflexión simbólica o literaria de experiencias reales. Al mismo tiempo, los textos egipcios sí mencionan a extranjeros semitas que vivían, trabajaban y combatían en Egipto, así como rebeliones, migraciones y conflictos con tribus nómadas. Es posible que el éxodo bíblico sea una memoria colectiva de múltiples migraciones y fugas, amalgamadas en un relato unificado de liberación milagrosa. La situación con el monte Sinaí también sigue siendo incierta. La arqueología no ha podido identificarlo de manera definitiva. Se han propuesto varios sitios, desde el tradicional Jebel Musa, en el sur de la península del Sinaí, hasta lugares en el noroeste de Arabia, pero ninguno muestra evidencias arqueológicas concluyentes de grandes asentamientos humanos. Tal vez no debamos buscar confirmación literal. En las tradiciones antiguas, los números y las imágenes suelen tener significados simbólicos. Los 40 años podrían representar una generación, no un periodo cronológico exacto. Hoy, la mayoría de historiadores y arqueólogos considera que las historias de los patriarcas, la esclavitud en Egipto y el Éxodo, no son registros documentales, sino expresiones de memoria colectiva. Son relatos espirituales y culturales que reflejan una historia interna, la formación de un pueblo, su fe y su relación con Dios. Estas narrativas moldearon la identidad, inspiraron la supervivencia y ayudaron a explicar el sufrimiento y la esperanza. Los textos bíblicos siguen siendo únicos, incluso sin verificación arqueológica completa. Poseen un inmenso valor histórico al mostrar cómo pensaban, sentían y comprendían el mundo los pueblos antiguos. Combinan elementos de mito, religión, poesía y memoria compartida. Por eso siguen siendo estudiados, leídos y debatidos hoy en día, porque hablan no solo del pasado, sino de cómo recordamos qué creemos y en quiénes aspiramos convertirnos. Tras el Éxodo, la recepción de la Torá y los 40 años en el desierto, los israelitas entraron a Canaán. Comenzó entonces un largo y complejo proceso de asentamiento, enfrentamiento con las tribus locales, lucha por la supervivencia y preservación de su fe. Al principio no existía una autoridad central. Cada tribu vivía de manera independiente, unidas solo frente a amenazas externas. La tierra era gobernada por jueces, líderes carismáticos como Débora, Gedeón y Sansón. Fue un tiempo de inestabilidad, conflictos internos y alianzas temporales. Con el tiempo, el pueblo pidió un rey.
alguien que unificara las tribus, estableciera orden y se convirtiera en líder visible. No fue una demanda sencilla, pues se creía que solo Dios debía gobernar al pueblo. Finalmente, el profeta Samuel, último de los jueces, ungió al primer rey a petición del pueblo, Saúl, de la tribu de Benjamín. Era alto, fuerte y carismático, y al principio ganó respeto al derrotar enemigos, fortalecer el ejército y restaurar el orden. Pero con el tiempo su reinado se volvió inestable. Actuó en contra de las indicaciones del profeta, se tornó ansioso y desconfiado, perdiendo contacto con la realidad. Samuel lo rechazó como rey y ungió en secreto a un nuevo líder, un joven pastor de la tribu de Judá llamado David. La historia de David es la de un ascenso desde la oscuridad. Venció a Goliat, se convirtió en héroe nacional, ingresó a la corte real y se casó con la hija de Saúl. Su fama despertó celos y tuvo que huir, viviendo años en escondite, reuniendo seguidores leales y soportando privaciones. A pesar de tener oportunidades para derrocar a Saúl, David respetó el orden divino y la voluntad de Dios, negándose a dañarlo. Tras la muerte de Saúl en batalla, David fue primero rey de Judá y luego de todas las tribus de Israel. Eligió Jerusalén, antigua ciudad jebusea, como capital, transformándola en centro político y espiritual, y allí llevó el arca del pacto. Desde ese instante, Jerusalén se convirtió en un símbolo sagrado, el corazón latente de la tradición judía. No obstante, el reinado de David no estuvo exento de errores y turbulencias. Cometió una grave transgresión moral al enamorarse de la esposa de uno de sus soldados, orquestando la muerte de ese hombre en batalla para quedarse con ella. Esta tragedia desató un caos dentro de su propia familia. Uno de sus hijos atacó a su hermana, otro vengó a esta asesinando al hermano, y un tercero, Absalón, lideró una rebelión contra el rey. David logró sofocar la revuelta, pero perdió a su hijo y fue consumido por un profundo dolor. Las luchas internas y el arrepentimiento de David se reflejan poderosamente en los salmos atribuidos a él, donde resuenan voces de penitencia, tristeza y una fe inquebrantable. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono, recordado como un gobernante sabio y pacífico que fortaleció el reino y llevó a Israel a su máximo esplendor y prosperidad. Durante su reinado, Salomón estableció alianzas diplomáticas con otras naciones, impulsó el comercio y recibió embajadores de tierras lejanas. Su obra más grandiosa fue la construcción del primer templo en Jerusalén, que se convirtió en el centro de la vida religiosa, el lugar donde se guardaba el Arca de la Alianza, símbolo de la conexión eterna con Dios y la presencia continua de la santidad en la vida del pueblo. Sin embargo, a pesar de su gloria, Salomón se desvió del camino hacia el final de su vida. Contrajo numerosas bodas con mujeres extranjeras y bajo su influencia comenzó a erigir altares para otros dioses. Esta desviación provocó descontento y debilitó la unidad del reino. Tras su muerte, la monarquía unificada se dividió en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Así terminó la era de la monarquía unificada, breve pero significativa, que dejó símbolos duraderos: David como rey ideal, Jerusalén como ciudad sagrada y el templo como casa de Dios. Después del fallecimiento de Salomón, alrededor del 930 a.C., no siguió una época de grandeza continua, sino un periodo de creciente tensión. El gran reino unido, construido por la sabiduría y el esfuerzo de Salomón, resultó ser frágil. La población estaba agotada por los impuestos excesivos, el trabajo forzado, el lujo de la corte real y las numerosas alianzas extranjeras que Salomón había tejido hacia el final de su reinado. Cuando su hijo Roboam subió al trono, muchos esperaban que aliviaría esas cargas y gobernaría con justicia. Sin embargo,
ignorando el consejo de los ancianos, optó por un camino de rigidez y dureza, declarando que sería aún más severo que su padre. Estas palabras distanciaron al pueblo. En respuesta, 10 tribus del norte se negaron a reconocer su autoridad y proclamaron rey a Jeroboam, un hombre que había servido a Salomón, pero cayó en desgracia. Así se dividió el reino, el norte con el reino de Israel, inicialmente con su capital en Siquem y luego en Samaria, y el sur con el reino de Judá, con Jerusalén como capital y la dinastía descendiente de David. Este fue un punto de inflexión. Israel, más grande en población y territorio, fue políticamente inestable, con cambios frecuentes de monarcas y golpes de estado sucesivos. Para separar al pueblo de Jerusalén y del templo, Jeroboam estableció centros religiosos propios en Betel y Dan, colocando becerros de oro, evocando símbolos egipcios prohibidos. Los profetas condenaron estas acciones por violar el núcleo de la creencia en un Dios único. El reino del sur, Judá, aunque más pequeño, mantuvo una dinastía continua y su santuario principal fue siempre el templo de Salomón. A pesar de influencias de cultos extranjeros durante periodos de debilidad política, Judá permaneció estrechamente ligado a Jerusalén como centro espiritual. Ambos reinos coexistieron, a veces aliados y otras en conflicto. Las amenazas externas crecieron, con potencias como Aram, Egipto y finalmente Asiria dominando la región. Una catástrofe se aproximaba especialmente para el reino del norte. No obstante, durante estos siglos, desde el siglo X hasta especialmente los siglos VIII y VII a.C., surgió una profunda transformación, la tradición profética. Voces emergieron recordando al pueblo que la verdadera fortaleza no residía en murallas o reyes, sino en la fidelidad al pacto divino. Los profetas clamaron por justicia, misericordia y pureza interna, y aún en tiempos de división y decadencia, la gente buscó sentido no en el Estado, sino en una fe que perduraría más allá de reinos y destrucciones. En la segunda mitad del siglo VII a.C., Judá se encontró en una posición vulnerable. El imperio asirio que había dominado la región comenzaba a decaer, dando paso a un nuevo y poderoso estado, el imperio neobabilónico, con su capital en Babilonia. Al sur, Egipto intentaba mantener su influencia en el Levante. Judá, atrapada entre estos dos poderes, vivió una situación política precaria, intentando sobrevivir mediante alianzas cambiantes que provocaron errores fatales. Tras la muerte del rey Josías en 609 a.C., el país se sumergió en la inestabilidad. Sus sucesores perdieron rápidamente el control y en ocasiones se sometieron a Babilonia para luego rebelarse con esperanza en el apoyo egipcio. Esta dinámica se tornó peligrosa cuando Nabucodonosor se consolidó como soberano de Babilonia. En 597 a.C., tras una rebelión, las fuerzas babilónicas entraron en Jerusalén. La ciudad se rindió y aunque el templo no fue destruido, la élite gobernante, incluyendo al rey Joacim y al profeta Ezequiel, fue exiliada. Sedequías, hijo menor de Josías, fue colocado en el trono, pero años después rompió su juramento y se rebeló contra Babilonia. En 588 a.C. comenzó el asedio de Jerusalén, que duró casi 2 años, hasta que entre hambre y agotamiento, la ciudad cayó en 586 a.C. Las murallas fueron derribadas, casas y palacios incendiados, y lo más devastador, el templo de Salomón fue destruido. Para el pueblo no fue solo la caída de una ciudad, sino el fin del mundo que conocían. El rey Sedequías fue capturado, sus hijos asesinados ante sus ojos, y él fue cegado y llevado a Babilonia, acompañado por miles de exiliados. No fue toda la población, sino la élite cultural, religiosa y política. Así comenzó el cautiverio babilónico, uno de los períodos más difíciles de la historia judía.
Para los israelitas, el templo no era solo un edificio, sino el centro de su vida y la morada de la presencia de Dios. Su destrucción significó la aparente pérdida del pacto mismo. ¿Cómo continuar la fe sin altar? ¿Cómo ofrecer sacrificios? ¿Cómo seguir con los profetas y la comunidad en el exilio? Pero precisamente entonces comenzó una profunda transformación interna. Profetas como Ezequiel y el segundo Isaías proclamaron que Dios no estaba confinado al templo, sino que estaba presente en todas partes, incluso en el exilio. A orillas del Éufrates surgió una nueva forma de vida espiritual. Por primera vez arraigó la idea de que Dios podía encontrarse no solo en Jerusalén, sino en la palabra, en la ley, en la memoria colectiva. Los textos sagrados comenzaron a recopilarse y copiarse, y la palabra se convirtió en el nuevo templo. Fue en este tiempo que se asentaron las bases del judaísmo, una fe capaz de sobrevivir sin rey ni templo, pero con la Torá, la creencia y la esperanza. El exilio duró aproximadamente 50 años. Durante ese tiempo creció una nueva generación que nunca vio Jerusalén, pero conocía su historia y legado. Cuando en 538 a.C., el rey persa Ciro el Grande emitió un decreto que permitió el regreso de los judíos, no solo volvieron a su tierra, sino que emprendieron un camino de renovación espiritual. Alrededor de Judá habitaban otros pueblos como los samaritanos, amonitas, persas y griegos, muchos de los cuales veían con recelo el auge de la actividad judía. Comenzaron las provocaciones, amenazas y denuncias ante la corte imperial que frenaron durante casi 2 décadas la construcción del templo. Estos años se convirtieron en un tiempo de incertidumbre y desánimo. La gente se volcó a sus tierras y hogares, abandonando el proyecto, convencidos de que aún no era tiempo de reconstruir la casa del Señor. Sin embargo, fue en ese período cuando surgieron los profetas Ageo y Zacarías, quienes recordaron al pueblo que mientras la casa de Dios permaneciera en ruinas, ellos mismos no podrían recibir bendiciones. Estas profecías no fueron castigos, sino llamados a la responsabilidad, a la fe y a la acción decidida. Motivados por estas palabras, la obra se reanudó, aunque bajo condiciones adversas, sin respaldo político, escasos recursos y amenazados constantemente. Paso a paso, los muros comenzaron a levantarse hasta que en el año 516 a.C., exactamente 70 años después de la destrucción del primer templo, fue concluido y consagrado el segundo templo. Este era más sencillo y humilde, carecía del Arca de la Alianza y no tenía la magnificencia anterior, pero su existencia restauraba el vínculo con Dios y ofrecía esperanza renovada. Casi 50 años más tarde llegó a Judá Esdras, un escriba experto en la ley de Moisés. No vino como constructor, sino como líder espiritual. Reconoció que levantar muros no bastaba, que era urgente restaurar la esencia del pueblo. Comenzó reuniendo a la comunidad para leer en voz alta la Torá, no como sacerdote, sino como maestro. Era una experiencia inédita escuchar la ley, comprender su significado y aplicarla a la vida cotidiana. Las palabras de la Torá resonaron en la plaza y la gente lloró al reconocer cuánto se habían alejado del pacto. Pero esas lágrimas no fueron de desesperación, sino de regreso a sí mismos. Desde ese momento comenzó una nueva etapa. La fe dejó de ser solo sacrificio para convertirse en comprensión, estudio, memoria y elección personal. Poco después llegó Nehemías a Jerusalén, hombre con talento administrativo y emisario del rey persa, encargado de reconstruir los muros de la ciudad. Organizó el trabajo, la defensa contra enemigos, reformó tribunales y el orden social. No era sacerdote ni profeta, pero su aporte fue vital para dar estructura, estabilidad y límites a la comunidad.
Esdras y Nehemías actuaron de manera distinta pero complementaria. Uno habló al corazón, el otro a la acción. Juntos transformaron a un pueblo fragmentado en una sociedad viva y cohesionada. En este periodo emergió el judaísmo como religión del libro. La Torá dejó de ser un texto sagrado para convertirse en la base de toda la vida. Surgieron las sinagogas como lugares para estudiar la Torá, y la tradición de la oración y el estudio fuera del templo, junto con una fe independiente del poder político, echaron raíces profundas. Tras la caída del Imperio Persa, el control sobre Judá pasó a manos de nuevos gobernantes, primero Alejandro Magno y luego sus sucesores. Con ellos llegó una cultura nueva, la griega, que se extendió rápidamente por el este y dejó huellas profundas incluso en regiones no conquistadas militarmente. En Judá comenzaron a aparecer gimnasios, teatros y edificaciones al estilo griego. El idioma griego se volvió oficial y cada vez más judíos lo usaban en la vida diaria. Muchos se sintieron atraídos por esta nueva forma de pensar y vivir, adoptando costumbres griegas, vestimenta y nombres para sus hijos. Poco a poco, la sociedad se dividió entre quienes querían preservar las tradiciones y quienes se fascinaban con lo moderno. Al principio, esta división fue cultural, pero con el tiempo se intensificó hasta llegar al choque abierto durante el reinado del rey sirio Antíoco Epífanes. Este decretó que todos los pueblos de su reino debían vivir bajo las mismas leyes y adorar a los mismos dioses. En Judá, esto significó la prohibición de la circuncisión, de observar el sábado y de leer la Torá. Se erigió un altar a Zeus en el templo de Jerusalén y se declararon ilegales las prácticas religiosas judías. Esta imposición dejó de ser un asunto cultural para convertirse en una violenta supresión de la fe. En respuesta, estalló una revuelta encabezada por un sacerdote anciano llamado Matatías, residente en Modín. Cuando oficiales reales le exigieron ofrecer un sacrificio pagano, se negó y tomó las armas. Sus hijos y otros dispuestos a defender la fe y el modo de vida siguieron su ejemplo y se refugiaron en las colinas. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judas, conocido como el Macabeo, continuó la lucha. Los rebeldes carecían de ejército fuerte, pero conocían el terreno, estaban organizados y dispuestos a pelear. Mediante ataques sorpresa, tácticas inteligentes y apoyo popular, lograron derrotar a las guarniciones griegas. Su fuerza residía no en la cantidad, sino en la determinación férrea. A pocos años del inicio de la revuelta, las fuerzas macabeas liberaron Jerusalén con la meta principal de purificar y restaurar el templo. Derribaron los altares paganos, reconstruyeron el altar de sacrificios y repararon todo lo profanado. Finalmente, el templo fue dedicado nuevamente y la menora, el candelabro de 7 brazos, símbolo de la presencia divina, fue encendida otra vez. Según la tradición, solo había aceite suficiente para un día, pero milagrosamente la llama ardió durante 8 días, justo el tiempo para preparar nuevo aceite puro. Este hecho fue visto como una señal divina y en su memoria se instituyó la festividad de Hanukkah, el Festival de las Luces, renovación y fe inquebrantable en tiempos difíciles. Después de la independencia temporal lograda por los macabeos, Judá cayó bajo el dominio romano, inicialmente como un protectorado. Los romanos permitieron que reyes locales gobernaran, siempre que mantuvieran la lealtad. Uno de estos reyes fue Herodes el Grande, hombre talentoso pero despiadado. Invirtió enormes recursos en la reconstrucción del templo en Jerusalén, convirtiéndolo en el más magnífico en la historia de Israel, pero al mismo tiempo dependía de Roma y el pueblo no lo amaba. Tras la muerte de Herodes, especialmente durante la gobernación romana, la situación empeoró.
Brutalidad, impuestos, interferencia en la vida religiosa y constantes humillaciones de los ocupantes minaron el ánimo del pueblo. La resistencia crecía en las mentes, corazones, sinagogas y conversaciones cotidianas. En el año 66 de nuestra era estalló una rebelión abierta en Jerusalén. Se expulsó a los soldados romanos y se tomaron fortalezas. Los rebeldes creyeron en una victoria posible, pero el Imperio Romano no perdonó la insubordinación. Envió a uno de sus mejores generales, Vespasiano, para sofocar la revuelta. Cuando surgió una crisis de poder en Roma, Vespasiano se convirtió en emperador y delegó el sitio de Jerusalén a su hijo Tito. Las legiones avanzaron lenta pero implacablemente por Judá, destruyendo ciudades enteras. La lucha más feroz fue por Jerusalén, y en el año 70 los romanos comenzaron el asedio a la ciudad. Dentro, el terror era insoportable. Más allá del miedo al enemigo, la ciudad sufría hambre y conflictos internos. Diversos grupos judíos, celotes, saduceos y otros peleaban entre sí. En vez de unidad, había división. La escasez era tal que se consumía hierba, correas de cuero y granos viejos. Las enfermedades se propagaban y la esperanza desaparecía. Tras meses de sitio, los romanos irrumpieron en la ciudad. La batalla final fue por el templo. Según relatos, Tito no ordenó destruirlo, pero en el caos de la guerra, las llamas lo consumieron. El templo que Herodes había edificado y embellecido con piedras blancas y bóvedas doradas fue destruido. Lo que sobrevivió al cautiverio babilónico no resistió a Roma. Solo quedó una pared, el muro occidental del patio exterior, que más tarde se conocería como el Muro de los Lamentos y se convertiría en un sitio sagrado para la memoria judía. La ciudad fue arrasada. Se estima que cientos de miles de judíos murieron y los sobrevivientes fueron esclavizados. Algunos fueron llevados a Roma, donde el dinero obtenido por la venta de los tesoros del templo sirvió para construir el Coliseo. No solo el ejército fue expulsado de Jerusalén, sino la propia idea de que los judíos pudieran vivir libremente en su tierra. Comenzó así la diáspora, la dispersión masiva. Claro que comunidades judías ya existían fuera de Judá, en Egipto, Babilonia, Asia Menor, pero ahora el exilio se convirtió en destino mayoritario. Los sobrevivientes se asentaron en todo el Imperio Romano, desde Siria y la costa de Alejandría hasta Grecia, Italia y más allá. Con la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, los sacrificios y el servicio sacerdotal desaparecieron, pero la fe no se extinguió. Durante esos años, la Torá, el estudio y la oración comenzaron a cobrar una importancia creciente. En lugar de un lugar central en Jerusalén, surgieron comunidades locales, rabinos y maestros que conformaron lo que más tarde sería conocido como el judaísmo rabínico. La gente se reunió en las sinagogas, donde no se ofrecían sacrificios, sino que se leía y discutía la ley. Enseñaban a sus hijos, rezaban y buscaban maneras de preservar lo que quedaba de su tradición. Apareció el Talmud, una vasta colección de reflexiones, debates y explicaciones sobre la ley judía. No era simplemente un libro, sino un fundamento portátil que podía llevarse a cualquier rincón del mundo. Así comenzó una nueva era. Una era sin templo, sin estado y sin ejército, pero con memoria, con el libro y con una fuerza interior imparable. Gracias a esto, el pueblo disperso no desapareció. Se convirtió en una minoría en otros países, pero conservó sus costumbres, su lengua, sus festividades y su fe generación tras generación. Después de las primeras olas de exilio, los judíos se establecieron en diversos rincones del mundo. Mientras que en la Europa cristiana enfrentaban persecuciones frecuentes, en los países musulmanes, especialmente en los primeros siglos, su situación fue mucho más estable.
Con la aparición del Islam en el siglo VII y la rápida expansión musulmana, vastas regiones, desde Medio Oriente hasta el norte de África y España, quedaron bajo control musulmán. Junto a ellos, muchas comunidades judías quedaron bajo la autoridad de los califas. El Islam reconoció a los judíos como pueblo del libro, portadores de una antigua revelación. Aunque no gozaban de igualdad plena, se les permitió vivir bajo sus propias leyes, mantener sinagogas y dedicarse al comercio y a la erudición. El ejemplo más brillante de esta coexistencia fue la vida judía en la España musulmana, llamada Al-Ándalus por los árabes. Desde el siglo IX, judíos convivieron con musulmanes y cristianos, desarrollando libremente su cultura y ocupando incluso cargos importantes en las cortes. Este periodo se conoce como la Edad de Oro de la vida judía en España. En ciudades como Córdoba, Granada, Toledo y Sevilla florecieron comunidades vibrantes de médicos, poetas, eruditos y traductores. Escribían en hebreo y árabe, estudiaban filosofía, medicina y matemáticas, y tradujeron las obras de Aristóteles y Platón. Muchos fueron consejeros respetados de los gobernantes musulmanes. Uno de los pensadores más notables fue el rabino Moisés ben Maimón, conocido como Maimónides. Nacido en Córdoba en 1135, desde joven mostró un talento excepcional. Fue no solo un destacado rabino, sino también médico, filósofo y erudito. Cuando comenzaron las persecuciones religiosas en España, su familia se exilió y él se estableció en Egipto, donde fue médico de la corte del sultán. Maimónides escribió numerosas obras que aún son pilares de la tradición judía. Su trabajo filosófico más importante, Guía de los Perplejos, intentó explicar la fe a la mente racional, mostrando que religión y razón no son contradictorias. En otra obra, la Mishnah Torah, recopiló y sistematizó toda la ley judía, un avance crucial para estructurar y facilitar su estudio. Aunque vivió en el mundo islámico, Maimónides fue respetado tanto por cristianos como musulmanes. Escribía en árabe, conocía la filosofía griega y veía el conocimiento como camino hacia Dios. Su vida es prueba de que era posible unir fe, ciencia y cultura en un mundo lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La vida judía en el mundo musulmán no siempre fue fácil. Hubo periodos de violencia, expulsiones y restricciones. Pero comparada con la Europa cristiana, donde a menudo eran expulsados o quemados en la hoguera, las tierras musulmanas fueron refugio para el aprendizaje, el trabajo, la transmisión del saber y la construcción de una vida digna. En Europa cristiana, los judíos enfrentaron condiciones muy diferentes. Mientras en Oriente podían ser médicos, filósofos y eruditos, en Europa su existencia se vio marcada por el aislamiento, el miedo y la amenaza constante. La Iglesia medieval consideraba a los judíos como un pueblo que había rechazado a Cristo. Eran segregados, limitados y vigilados estrictamente. En muchos países se les prohibía poseer tierras, unirse a gremios artesanales o estudiar en universidades. Fueron excluidos de la mayoría de las profesiones. Al mismo tiempo, se les permitía dedicarse a actividades financieras, especialmente el préstamo de dinero, ya que los cristianos tenían prohibido cobrar intereses. Esto creó una paradoja. Los judíos eran forzados a desempeñar un oficio que luego les granjeaba odio. Esta situación generó olas constantes de hostilidad, sobre todo entre los pobres y dependientes sociales. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a concentrar a los judíos en áreas específicas conocidas como barrios judíos. La palabra gueto apareció por primera vez en Venecia en el siglo XVI, aunque la práctica ya existía antes. Estos barrios eran a menudo amurallados y cerrados por la noche, ubicados en zonas angostas y pobres. Pero dentro de esos espacios, la vida florecía.
Había sinagogas, escuelas, tiendas, talleres y lugares de estudio. Vivir en el gueto no significaba aislamiento total. Los judíos mantenían conexiones con el exterior, comerciaban, ofrecían servicios médicos, traducían libros y en ocasiones servían a gobernantes locales. Pero cada día sentían que habitaban en una sociedad ajena, bajo leyes extranjeras y siempre bajo amenaza. Uno de los aspectos más aterradores de la vida medieval fueron las acusaciones masivas infundadas contra los judíos. Envenenar pozos, matar niños cristianos, profanar la hostia sagrada. Estas calumnias carecían de evidencia o lógica, pero muchas veces eran tomadas en serio, sobre todo en épocas de desastre. Las cruzadas fueron especialmente peligrosas. En 1096, cuando comenzó la primera cruzada, turbas armadas atacaron comunidades judías en Alemania, Maguncia y Colonia. Personas fueron asesinadas, familias quemadas dentro de sinagogas y libros sagrados destruidos. Estos eventos marcaron los primeros pogromos organizados en Europa cristiana. La violencia se repitió en varias ocasiones. Durante la epidemia de peste negra del siglo XIV, los judíos fueron nuevamente acusados, esta vez de envenenar las aguas. El pánico masivo provocó pogromos, expulsiones y destrucción de comunidades. Muchas fueron completamente aniquiladas. Algunos intentaron defenderse, pero no recibieron apoyo ni de la nobleza ni de la iglesia. Desde el siglo XIII comenzaron oleadas de expulsiones por toda Europa. En 1290 fueron expulsados de Inglaterra, en 1396 de Francia, en 1492 de España y poco después de Portugal. Gente que había vivido siglos en sus tierras fue obligada a partir con pocas posesiones, comenzando de nuevo en países donde aún se les permitía residir. Aún así, la vida no se detuvo. En los guetos continuó el aprendizaje, se escribieron libros y nuevas oraciones. Los estudiosos copiaron el Talmud, debatieron leyes. Los maestros enseñaron a los niños y las mujeres manejaron los hogares. Las festividades se celebraron incluso en tiempos oscuros. La vida en Europa cristiana estaba llena de amenazas y miedo, pero el pueblo judío logró preservarse, manteniendo su lengua, sus leyes y tradiciones, transmitiéndolas sin importar las circunstancias. Después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70, el mundo judío enfrentó una nueva realidad. El centro de la vida espiritual desapareció, el lugar de los sacrificios, las congregaciones y los rituales centrales. Para muchos fue más que una tragedia, casi el fin de la fe. Sin templo, sin Jerusalén, sin sacerdotes ni altares, ¿cómo cumplir ahora los mandamientos? La búsqueda de respuestas comenzó entre aquellos que serían llamados rabinos. Estos eran estudiosos expertos en las Escrituras, quienes entendieron que si ya no se podían ofrecer sacrificios, el foco debía cambiar a otra cosa: la palabra, la ley, el estudio. Esto marcó el inicio de una transición hacia un nuevo judaísmo, el rabínico. En el centro de esta tradición no estaba un templo ni un sacerdote, sino un maestro, alguien que enseñaba a vivir, reflexionaba con sus estudiantes y respondía preguntas. Primero se compiló la Mishnah, una colección de reglas, opiniones y decisiones sobre diversos aspectos de la vida. No explicaba detalladamente las leyes, sino que registraba las interpretaciones existentes y cómo se aplicaban. Desde el siglo II hasta el V, se comenzaron los trabajos para comentar la Mishnah. Eruditos en Judea y Babilonia discutían cada línea, debatían, daban ejemplos de la vida diaria y exploraban cómo adaptar los principios antiguos a nuevas circunstancias. Estas reflexiones tomaron la forma del Talmud, un texto gigantesco que parece una conversación viva entre generaciones. Existen dos Talmudes, el de Jerusalén y el de Babilonia. Este último es más completo y sistemático.
y fue la principal fuente de la ley judía durante siglos. Pero el Talmud no es solo un conjunto de reglas, es una manera de pensar. El objetivo no es solo hallar respuestas fáciles, sino aprender a razonar, entender por qué una opinión se prefiere sobre otra y cómo la ley se relaciona con la vida. El judaísmo rabínico se basa en la idea de que la fe no es solo oración y celebración, sino un trabajo constante de la mente. Es una fe que no teme las preguntas, que no exige sumisión ciega, sino que invita al aprendizaje, la discusión y la búsqueda. Por eso cada comunidad judía tenía eruditos, escuelas y sinagogas, lugares no solo de oración, sino de estudio. Con el tiempo, algunos sintieron que esto no bastaba, que detrás de la práctica externa de la ley había algo más, un significado profundo en palabras, eventos e incluso letras. Así comenzó el desarrollo de la Cábala, una tradición mística que buscó responder preguntas como ¿por qué fue creado el mundo? ¿Cómo se estructura lo divino? ¿Y cómo una persona puede tocar el misterio? Los cabalistas enseñaban que la Torá no solo narra historias ni da mandamientos, sino que detrás de cada palabra hay capas de significado, y detrás de cada capa otra más profunda. Sin embargo, existen niveles de significado que no se revelan a simple vista. El mundo se organiza como un sistema complejo de fuerzas y conexiones invisibles, y hasta las acciones cotidianas de los seres humanos pueden influir en estas dinámicas espirituales. Cada buena obra, cada palabra dicha con intención, e incluso cada pensamiento sincero, se creía que podía alterar la estructura espiritual del universo. Uno de los textos fundamentales de la Cábala es el Zohar, un libro escrito en un lenguaje poético lleno de símbolos y alegorías misteriosas. Aunque apareció en el siglo XIII, la tradición sostiene que su contenido se remonta a los sabios de la época talmúdica. El Zohar describe cómo la luz divina entra en nuestro mundo a través de 10 niveles llamados Sefirot. Los cabalistas enseñaban que quien vive conscientemente puede acercarse a esta luz trascendental. La Cábala nunca fue una enseñanza masiva. Se transmitía de maestro a discípulo y solo era estudiada en la madurez, tras un profundo conocimiento de la Torá y el Talmud. Aunque la mayoría no profundizaba en sus enseñanzas, la idea de que el mundo es más que lo visible, que contiene una armonía oculta, inspiró a muchos. Así se consolidó una doble estructura en la tradición judía. Por un lado, la ley rabínica, práctica y rigurosamente definida, que regulaba la vida diaria. Por otro, la profundidad mística que no sustituye la ley, sino que ayuda a sentir su esencia espiritual. Ambos caminos convergen en un mismo objetivo: la búsqueda de sentido, la conexión con Dios y vivir no solo de forma correcta, sino con plena conciencia. Tras siglos de vida en el exilio, enfrentando restricciones, expulsiones y persecuciones, las comunidades judías europeas comenzaron a acercarse a un punto de inflexión: la emancipación. Esta significó la liberación de las limitaciones oficiales. Hasta entonces, los judíos carecían casi por completo de ciudadanía. No podían poseer tierras, ocupar cargos públicos, votar, asistir a universidades, ni ser iguales ante la ley. Su existencia estaba confinada por legislaciones especiales, guetos y sospechas públicas. Pero a finales del siglo XVIII, bajo la influencia de la filosofía de la Ilustración, empezó a tomar forma en Europa la idea de que todas las personas deberían gozar de derechos iguales, sin importar sus creencias. La ciudadanía se convirtió en lo fundamental. Estas ideas se concretaron primero en Francia, donde en 1791 los judíos obtuvieron derechos civiles. Ya no tenían que vivir en barrios segregados, pagar impuestos especiales, ni ocultar su fe. Por primera vez en siglos, un judío podía ser médico, funcionario, escritor o diputado, como cualquier otro ciudadano. Con el tiempo,
Otros países siguieron esta senda, aunque a ritmos distintos y con grados variados de aceptación. En Alemania y Austria, la emancipación avanzó mediante reformas y compromisos. En Italia estuvo vinculada a la unificación nacional. En Inglaterra y Países Bajos, los judíos lograron derechos relativamente temprano, pero en todas partes fue un proceso gradual, complejo y acompañado de dudas y resistencias. Muchos judíos aprovecharon las nuevas oportunidades para educarse, participar en la ciencia, la economía y la política. Algunos se integraron plenamente en la sociedad, abandonando prácticas religiosas tradicionales. Otros buscaron equilibrar la fe con la modernidad. Surgieron múltiples movimientos, desde filósofos seculares hasta sinagogas reformistas, todos explorando cómo ubicarse en este nuevo mundo. Pero junto con la expansión de derechos, apareció una resistencia creciente. En el siglo XIX surgió una nueva forma de hostilidad, el antisemitismo. Este ya no se basaba en motivos religiosos como en la Edad Media, sino que se convirtió en un fenómeno sociopolítico. Los judíos dejaron de ser considerados infieles y comenzaron a ser acusados de ser demasiado exitosos, extranjeros, conspiradores secretos, acumuladores de riqueza y manipuladores del poder. Este periodo estuvo marcado por caricaturas, panfletos y supuestas denuncias sobre la influencia judía que se difundieron ampliamente. Uno de los episodios más notorios de este antisemitismo fue el caso Dreyfus en Francia. En 1894, Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés y judío, fue acusado de espionaje. La sospecha se basó principalmente en su origen judío, y aunque las pruebas eran dudosas, fue condenado a cadena perpetua en el exilio. La sociedad se dividió. Unos pedían castigo, otros exigían revisar el caso. El escritor Émile Zola publicó la famosa carta Yo acuso, denunciando la mentira de las autoridades. Finalmente, se demostró la inocencia de Dreyfus y fue absuelto, pero el daño ya estaba hecho. El caso reveló la fragilidad de la posición incluso de judíos completamente asimilados. Mientras tanto, en Europa del Este, especialmente en el Imperio Ruso, la situación era muy distinta. Allí los judíos no habían alcanzado la emancipación y vivían bajo estrictas restricciones. Solo se les permitía residir en una zona limitada llamada el Pale de Asentamiento, que incluía Ucrania, Bielorrusia, partes de Polonia y Lituania. Viajar fuera de esta área, acceder a universidades o trabajos gubernamentales, estaba prohibido o muy controlado. No podían poseer tierras, frecuentemente no se les permitía vivir en pueblos y dentro de las ciudades enfrentaban numerosas limitaciones. A esto se sumaba un odio cotidiano fomentado por instituciones gubernamentales y religiosas. En tiempos de crisis social, económica o política, los judíos se convertían en chivos expiatorios convenientes. En 1881, tras el asesinato del zar Alejandro II, una oleada de pogromos se desató por el imperio. Turbas atacaron barrios judíos, rompieron ventanas, saquearon tiendas, incendiaron casas y sinagogas, golpearon y mataron a personas. Las autoridades casi nunca intervinieron y a veces incluso alentaron la violencia. Uno de los pogromos más trágicos fue el de Kishinev en 1903, donde en pocos días decenas fueron asesinados, cientos heridos y muchas viviendas destruidas. Los medios de comunicación mundiales denunciaron con horror, pero en el Imperio Ruso la respuesta oficial fue casi nula. En años posteriores, los pogromos continuaron, dejando claro que los judíos no podían esperar protección del Estado. Esto impulsó una masiva emigración. Desde finales del siglo XIX, millones de judíos abandonaron Europa del Este, migrando hacia Estados Unidos, Gran Bretaña, Palestina y otros destinos. No buscaban riquezas, sino seguridad.
un lugar donde pudieran trabajar, estudiar y orar sin miedo. Mientras algunos luchaban por derechos civiles e integración en Europa, dentro de las propias comunidades judías, la fe, la tradición y la vida religiosa evolucionaban. Algunos buscaban renovación, otros un retorno a las raíces espirituales, dando origen a dos grandes movimientos, el hasidismo y el judaísmo reformado. El hasidismo surgió en Europa del Este a mediados del siglo XVIII, fundado por el rabino Israel ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov. Vivió en aldeas judías pobres. Hablaba con la gente común y enseñaba que servir a Dios era posible no solo a través del estudio y las reglas estrictas, sino también con alegría, canto y oración sincera. Sostenía que cualquier acción podía ser santa si se hacía con sinceridad. El hasidismo se difundió rápidamente entre la gente común, trayendo consuelo, fortaleza interior y la certeza de que Dios estaba cerca, no solo en los libros, sino en la vida cotidiana. Las comunidades hasídicas se formaron alrededor de líderes carismáticos llamados tzadikim, quienes no solo enseñaban, sino que aconsejaban, ayudaban e inspiraban. El hasidismo se convirtió en un modo de vida con tradiciones propias, vestimenta, música, festividades y oraciones. Pero no todos lo aceptaron. Los estudiosos talmúdicos, representantes de una corriente más estricta y racional, acusaron al hasidismo de apartarse de la ley tradicional, lo que generó conflictos internos que duraron décadas. Con el tiempo, sin embargo, el hasidismo se consolidó como una de las formas más resistentes e influyentes de la vida religiosa en Europa del Este. Al mismo tiempo, en Europa occidental surgió un movimiento muy distinto, el judaísmo reformado, que comenzó a principios del siglo XIX en Alemania, en un momento en que los judíos ganaban derechos y se incorporaban a la sociedad secular. Los jóvenes judíos educados se preguntaban, ¿se puede conservar la fe sin rechazar el mundo moderno? Los reformistas propusieron cambios en muchos aspectos: celebrar los servicios en la lengua local, además del hebreo, acortar los tiempos de oración y eliminar rituales considerados anticuados. Sostenían que lo más importante era el significado moral, no la estricta observancia de cada detalle. La Torá no era solo ley, sino una idea que debía entenderse en el espíritu de los tiempos. El judaísmo reformado se popularizó entre quienes querían ser judíos y ciudadanos plenos. El movimiento se extendió pronto a Estados Unidos, donde dio lugar a ramas conservadoras y liberales. Pero en círculos tradicionales, el judaísmo reformado fue visto con recelo como una desviación de la ley y un intento de diluir la fe en el entorno secular. Así, hacia finales del siglo XIX, el mundo judío se volvió aún más diverso. Algunos siguieron la tradición, otros buscaron renovación y otros intentaron preservar la unidad interior. Pero todos sentían cada vez más que, aunque tenían derechos y educación, reformas e integración, seguían siendo los otros ante la mayoría. Este sentimiento se acentuó en medio de pogromos, prensa hostil y enemistades políticas. Fue en este contexto que comenzó a tomar forma una nueva idea: el regreso a la propia tierra. La voz líder de este movimiento fue Theodor Herzl, periodista, dramaturgo y abogado vienés, no especialmente religioso, pero profundamente impactado por el caso Dreyfus en Francia. Comprendió que, incluso en el país más ilustrado de Europa, un judío podía ser objeto de odio simplemente por ser judío. Llegó a la conclusión de que los judíos nunca serían verdaderamente libres hasta tener su propio país, no un gueto ni un refugio temporal, sino una nación propia donde dejaran de ser minoría y fueran un pueblo soberano.
En 1896 publicó su libro El Estado Judío, donde planteó la idea del sionismo político, un movimiento para establecer un hogar nacional para el pueblo judío. En el año 1897, en la ciudad suiza de Basilea, se llevó a cabo el primer Congreso sionista. Delegados de diversos países, tanto religiosos como laicos, provenientes de Oriente y Occidente, se reunieron para debatir y discutir sus diferencias, pero sobre todo para encontrar un punto en común. Fue allí donde Theodor Herzl expresó con claridad el objetivo fundamental: establecer para el pueblo judío en Palestina un hogar nacional reconocido públicamente bajo el derecho internacional. Este congreso marcó el nacimiento oficial del movimiento sionista organizado. Se crearon fondos, comenzaron las campañas de recaudación de recursos y se planificaron proyectos de reasentamiento, desarrollo agrícola y la construcción de escuelas. Todo esto parecía un sueño lejano, casi imposible, pero despertó una chispa de esperanza en miles de personas que, hasta entonces, solo podían imaginar un futuro mejor. Tras el Congreso, la idea del regreso de los judíos a Palestina dejó de ser una simple utopía para convertirse en un plan concreto y realizable. Aunque Herzl murió joven y no vivió para ver muchos de los eventos que vendrían, sus ideas encontraron eco y apoyo especialmente en Europa del Este. Desde esa región comenzaron las primeras olas de inmigración judía hacia Palestina, conocidas como la Aliyá. La primera Aliyá en realidad había comenzado unos años antes, en 1882. La mayoría de sus participantes eran judíos que huían de los pogromos, la pobreza y la discriminación severa en el Imperio ruso. No traían programas políticos definidos, pero sí una profunda convicción de que una vida nueva y libre era posible en la tierra de sus antepasados. Fundaron asentamientos agrícolas, intentaron cultivar uvas, olivos y cereales, enfrentándose a condiciones extremadamente duras, clima adverso, enfermedades y falta de infraestructura básica. Muchos no pudieron soportar estas dificultades y regresaron, pero los que permanecieron marcaron solo el inicio de un proceso que continuaría con fuerza. La segunda Aliyá comenzó en 1904 y duró aproximadamente una década. En esta llegaron no solo personas religiosas, sino también jóvenes motivados por ideologías, principalmente socialistas y de renacimiento nacional. No se conformaban con sobrevivir, querían construir un mundo judío nuevo, libre de humillaciones, basado en el trabajo y la justicia social. Fueron ellos quienes crearon los primeros kibbutzim, comunas agrícolas donde todo se compartía. Resucitaron el hebreo como lengua hablada, construyeron escuelas, publicaron periódicos y montaron obras teatrales. Sin embargo, durante este periodo, la relación con la población árabe local se volvió compleja. Compraron tierras a grandes terratenientes árabes, pero esto generó resentimiento entre los campesinos que vivían y trabajaban en esas tierras desde hacía generaciones. Aunque hubo ejemplos iniciales de convivencia pacífica, las tensiones aumentaron conforme crecía el número de colonos judíos. Todo cambió drásticamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano, que había controlado Palestina, colapsó. Estas tierras pasaron a estar bajo control británico. Fue entonces cuando ocurrió uno de los hechos más importantes en la historia del movimiento sionista. En 1917, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, envió una carta oficial a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía británica, donde el gobierno expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina y se comprometía a ayudar en su realización. Esta carta, conocida como la Declaración Balfour, aunque redactada con cautela, fue el primer reconocimiento oficial por parte de una gran potencia del derecho judío a una patria.
Para los sionistas, esto fue un paso crucial. Para la población árabe palestina, mayoritaria en la región, significó una alarma profunda. No aceptaban la llegada de un nuevo pueblo con ambiciones políticas en su territorio. En 1920, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato para gobernar Palestina. Este periodo, que duró hasta 1948, se conoció como Palestina mandataria. Gran Bretaña tenía la responsabilidad de apoyar la creación de un hogar nacional judío, pero también de respetar los derechos de todos los habitantes, incluyendo a los árabes. En la práctica, esta tarea resultó casi imposible. Mientras la inmigración judía continuaba, la tercera aliyá comenzó tras 1919, con judíos provenientes de la Europa posterior a la guerra y de Rusia, escapando de la guerra civil. Muchos eran jóvenes, educados y decididos a construir desde cero una nueva vida. Fundaron nuevos asentamientos, ampliaron los kibutzim, fortalecieron la infraestructura y en 1925 fundaron la Universidad Hebrea en Jerusalén. Surgieron cooperativas económicas, sindicatos laborales e instituciones culturales. La cuarta aliyá comenzó en 1924, principalmente con inmigrantes de Polonia. Eran pequeños comerciantes, artesanos y familias de clase media, que se convirtieron en la base de la vida urbana judía en Palestina. Nuevos barrios, talleres y tiendas comenzaron a florecer. Pero también aumentaron los conflictos. El año 1929 fue especialmente trágico, con pogromos árabes en Jerusalén, Hebrón y Safed. En Hebrón, decenas de judíos fueron asesinados, algunos viviendo allí desde hacía siglos en convivencia cercana con los árabes. La masacre conmocionó a toda la comunidad judía y dejó claro que el problema no era solo una insatisfacción pasajera, sino una hostilidad creciente y profunda. En los años 30 comenzó la quinta aliyá. Con la llegada de Hitler al poder en Alemania, oleadas de refugiados judíos buscaron refugio en Palestina, huyendo del nazismo, la represión y la pérdida de derechos civiles. Llegaron médicos, ingenieros, arquitectos, músicos, personas que enriquecieron la cultura y economía del país. Sin embargo, a medida que crecía el número de colonos, también lo hacía la ira de la población árabe. En 1936 estalló una gran revuelta árabe en Palestina y los británicos comenzaron a restringir la inmigración. Las autoridades se encontraron atrapadas entre dos pueblos, intentando apaciguar a ambos sin lograrlo. Para los judíos fue una época de construcción y lucha. Surgieron organizaciones clandestinas de defensa como Hagana, Irgun y Lej. Primero combatieron contra grupos árabes y luego contra los británicos. Mientras tanto, las instituciones del futuro Estado se iban formando. Un sistema tributario, servicios médicos de emergencia, escuelas y desarrollo agrícola. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la población judía en Palestina superaba los 400.000 habitantes. Aunque el futuro era incierto, la idea de la independencia había dejado de ser solo un sueño para convertirse en cuestión de tiempo y esfuerzo. Después del horror de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, cuando la Alemania nazi exterminó sistemáticamente a aproximadamente 6 millones de judíos en cámaras de gas, fusilamientos masivos y campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y Majdanek, el pueblo judío quedó sumido en una profunda herida y pérdida. Las comunidades judías de Europa del Este, que durante siglos fueron centros de cultura, erudición y tradición, quedaron completamente aniquiladas. El Holocausto fue la culminación de una ideología nazi basada desde los años 30 en la idea de pureza racial y la representación de los judíos como una amenaza existencial para el pueblo alemán. La solución final significó
No solo deportación, sino la destrucción física total de los judíos en Europa. Tras la guerra, cientos de miles de sobrevivientes quedaron sin hogar, sin familia y sin ciudadanía. Los campos para personas desplazadas se convirtieron en su refugio temporal. Fue en esos años cuando la idea de regresar a la tierra ancestral cobró una urgencia renovada, no solo como restauración, sino como rescate. En ese contexto, y con la disolución del Imperio Británico, el futuro de Palestina se volvió una cuestión central en la política internacional. En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un plan de partición para dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, mientras Jerusalén quedaría bajo administración internacional. La Agencia Judía, representante de la población judía en Palestina, aceptó el plan, aunque las fronteras propuestas eran complicadas. Los árabes lo rechazaron, no reconocían el derecho judío a un Estado y consideraban la división injusta. El 14 de mayo de 1948, en la víspera del fin del mandato británico, David Ben-Gurión proclamó la Declaración de Independencia de Israel. En ese momento, Israel se encontró rodeado por países hostiles con ejércitos numéricamente superiores. El 15 de mayo, Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania, hoy Jordania, declararon la guerra a Israel. Así comenzó la primera guerra árabe-israelí. A pesar de grandes pérdidas y falta de armamento pesado, Israel logró mantener su territorio e incluso expandirse en varias zonas respecto al plan original de la ONU. La guerra terminó en 1949 con una serie de armisticios, pero sin tratado de paz, y de ella surgió el problema de los refugiados palestinos. Alrededor de 700.000 árabes abandonaron el territorio israelí, y su estatus quedó sin resolver, convirtiéndose en uno de los conflictos centrales que todavía persisten. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por una serie de guerras, crisis y esfuerzos diplomáticos que definieron la historia moderna de la región. En 1956, Israel participó en una operación conjunta con Francia y Gran Bretaña contra Egipto, tras la nacionalización del Canal de Suez por parte de este último. Israel ocupó la península del Sinaí, pero bajo presión internacional tuvo que retirarse, a cambio de garantías sobre la libre navegación a través del estrecho de Tirán. En 1967, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Egipto bloqueó el acceso al Mar Rojo, concentró tropas en la frontera y Siria y Jordania formaron una alianza militar. Israel lanzó un ataque preventivo que dio inicio a la llamada Guerra de los 6 días. En cuestión de días, Israel derrotó a los ejércitos de 3 países y tomó el control del Sinaí, los altos del Golán, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Este triunfo fue un logro militar extraordinario, pero también un desafío profundo. Israel se convirtió en ocupante de territorios con millones de palestinos, lo que dio pie a un conflicto prolongado, aislamiento diplomático y violencia constante. La siguiente gran guerra, la Guerra de Yom Kippur, comenzó el 6 de octubre de 1973, en el día más sagrado del calendario judío. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa. Los primeros días fueron duros para Israel, que sufrió graves pérdidas y no estaba preparado para el embate. Solo gracias a una rápida movilización y a la ayuda de Estados Unidos se pudo detener el avance enemigo, lanzar una contraofensiva y cercar a las fuerzas egipcias. A pesar del éxito militar, Israel vivió un impacto psicológico profundo. Quedó claro que la fuerza militar por sí sola no garantizaba la seguridad. Este punto de inflexión allanó el camino hacia la paz. En 1979 se firmó el primer tratado de paz entre Israel y un país árabe, Egipto.
Según el acuerdo, Israel devolvió el Sinaí y Egipto reconoció al Estado judío. En 1994 se firmó un tratado similar con Jordania. Pero la cuestión palestina siguió sin resolverse. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la diáspora judía no solo cambió, sino que renació. Los centros tradicionales de vida judía en Europa del Este fueron destruidos por completo. De Polonia, Ucrania, Lituania, Hungría y Alemania, donde millones de judíos habían vivido durante siglos, solo quedaron ruinas, sinagogas destruidas y placas conmemorativas. Los sobrevivientes no pudieron o no quisieron quedarse en esos lugares donde sus familias perecieron. La mayoría optó por emigrar a Israel, Estados Unidos, Canadá, América Latina y Australia, dando forma a un nuevo mundo judío. En política exterior, Israel ha mantenido una posición importante, pero compleja. Desde su fundación, ha estado estrechamente aliado con Estados Unidos, recibiendo apoyo político y militar. En años recientes, fortaleció vínculos con China, India, varios países africanos y de Sudamérica. Especialmente destacable fue la normalización de relaciones con varios estados árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Estos acuerdos, conocidos como los Acuerdos de Abraham, abren nuevas oportunidades en comercio, turismo y seguridad. Sin embargo, el problema palestino permanece sin resolver. Israel sigue enfrentando críticas internacionales, especialmente sobre los asentamientos, el estatus de Jerusalén y el bloqueo de Gaza. Así, el mundo judío moderno es una red que abarca todo el planeta. Nueva York, París, Moscú, Buenos Aires, Jerusalén y Los Ángeles. Gente que habla inglés, hebreo, francés o ruso, unida por una historia, cultura y memoria compartidas. Después de la guerra, el centro más poblado de vida judía pasó a ser Estados Unidos. Para principios de los años 60, alrededor de 5 millones de judíos vivían allí. La comunidad era diversa: migrantes de Europa del Este, inmigrantes alemanes, descendientes de sefardíes, refugiados del Holocausto y luego judíos provenientes de la Unión Soviética e Irán. El judaísmo estadounidense absorbió un espíritu de libertad y compromiso cívico. Surgieron poderosas instituciones comunitarias, organizaciones benéficas, sinagogas de todas las denominaciones, departamentos universitarios y centros culturales. Los judíos se destacaron en política, medios de comunicación, derecho, finanzas, arte y ciencia. Al mismo tiempo, dentro de la comunidad coexistían distintas visiones sobre qué significa ser judío, desde movimientos ortodoxos hasta identidades totalmente seculares y culturales. Estados Unidos también se convirtió en un pilar fundamental de apoyo financiero, político e ideológico para Israel. La conexión entre las organizaciones judías americanas y el Estado de Israel sigue siendo clave para ambos. En Europa, la situación es más compleja. Tras la guerra, muchos judíos abandonaron el continente, aunque algunos permanecieron, especialmente en países de Europa Occidental. En los años posteriores se revitalizaron comunidades en París, Londres, Ámsterdam, Bruselas, Berlín y Budapest. Se abrieron nuevas sinagogas, escuelas, editoriales y museos. La comunidad sefardí en Francia creció notablemente con la llegada de judíos de Argelia, Túnez y Marruecos durante los 50 y 60. Sin embargo, los judíos en Europa viven en una ambivalencia constante. Por un lado, están oficialmente protegidos, tienen acceso a educación y oportunidades culturales. Por otro, enfrentan un aumento del antisemitismo, actos de violencia, especialmente de grupos radicales. En las últimas décadas, llamados para emigrar a Israel se han intensificado, sobre todo tras atentados terroristas en Toulouse, París y Bruselas. A pesar de todo, la vida judía en Europa sigue activa y diversa, especialmente en educación, cultura y memoria histórica.
En el espacio postsoviético, la historia judía pasó por cambios dramáticos. En la Rusia prerevolucionaria, los judíos vivían confinados en la zona del Pale y sufrían discriminación, pero mantenían una vida cultural y religiosa rica. Durante la Unión Soviética comenzó un proceso de borrado de la identidad tradicional. Cerraron escuelas judías, las sinagogas quedaron bajo vigilancia y el judaísmo fue expulsado de la vida pública. Pero a finales de los 80 comenzó un renacer en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otros países. Abrieron escuelas judías, centros culturales y organizaciones juveniles. Se restauraron sinagogas en Moscú y Minsk y se establecieron fundaciones benéficas importantes. Al mismo tiempo, una gran parte de los judíos soviéticos emigró a Israel, Alemania, Estados Unidos y Canadá, en una de las migraciones más grandes de la historia. Los que quedaron continuaron desarrollando la vida comunitaria, aunque en descenso y con una alta asimilación. En este contexto, Israel no solo es un centro geográfico, sino también un símbolo vivo de identidad y esperanza. Es un Estado que ha recibido a millones de retornados, ha resistido guerras, crisis y divisiones internas, y aún así ha construido una de las economías más dinámicas y desarrolladas del mundo. Hoy, Israel es una nación de alta tecnología. Su PIB per cápita es comparable al de los países europeos más desarrollados. Alberga algunas de las mejores universidades del Medio Oriente, centros de investigación de alto nivel, hospitales de vanguardia e incubadoras de startups. Israel es líder mundial en ciberseguridad, tecnologías agrícolas y de agua, biomedicina e inteligencia artificial. Muchas innovaciones israelíes se usan globalmente, desde plantas desalinizadoras hasta software de seguridad para bancos y gobiernos. A lo largo del siglo XX, los judíos hicieron una contribución enorme al desarrollo de la ciencia, la cultura y la filosofía. Muchos de los pensadores, científicos y artistas más brillantes e influyentes fueron judíos, no por pertenecer a un círculo cerrado, sino porque la tradición judía ha inculcado durante siglos el respeto al conocimiento, la reflexión, la lectura, la discusión y la búsqueda de sentido. Uno de los símbolos más reconocidos de esta herencia fue Albert Einstein, cuyo nombre se volvió sinónimo de genio. Nacido en Alemania en una familia judía, no solo revolucionó la física con su comprensión del espacio y el tiempo, sino que también fue un intelectual público, refugiado del nazismo, pacifista y defensor de la idea de un Estado judío. Se le ofreció la presidencia de Israel tras la muerte de Chaim Weizmann, pero la rechazó, argumentando que podía servir mejor a la humanidad como científico. Su legado en la física, el humanismo y la historia judía sigue siendo inagotable. En el ámbito de las humanidades, otro gigante fue Sigmund Freud, médico vienés y fundador del psicoanálisis. Cambió la forma de entender la mente humana y dejó huella en el arte, la literatura, el cine y la filosofía. Su origen judío fue fundamental en su vida, enfrentando discriminación, pero sin renunciar nunca a su identidad, incluso cuando tuvo que huir de Austria y establecerse en Londres. Durante el siglo XX, los judíos estuvieron en el centro de la vida cultural, desde la literatura vanguardista hasta la cultura popular. Uno de los cineastas más influyentes, Steven Spielberg, de origen judío estadounidense, no solo creó películas legendarias, sino que también desempeñó un papel crucial en preservar la memoria del Holocausto con la Fundación Shoah, que recopila testimonios de sobrevivientes. Su película La lista de Schindler se convirtió en un poderoso mensaje artístico y moral, ayudando a millones a comprender la tragedia del siglo XX bajo una nueva luz. Escritores, músicos, pintores, filósofos y periodistas judíos han dejado su huella en todas las áreas culturales, de Franz Kafka e Isaac Bashevis Singer a Marc Chagall.
de Bob Dylan a Leonard Cohen, de Hannah Arendt a Arthur Miller. Hoy, a pesar de la dispersión y diversidad, el pueblo judío sigue moldeando la cultura global. Pero junto a estos logros, emergen nuevos desafíos. Uno de ellos es el aumento del antisemitismo en el siglo XXI. A pesar de las horribles lecciones del Holocausto, los ataques, la profanación de sinagogas y las campañas de odio en Internet son nuevamente una realidad en Europa, Estados Unidos e incluso algunos países latinoamericanos. El prejuicio y los estereotipos están en ascenso. Teorías conspirativas se esparcen en la red, repitiendo mitos antiguos pero peligrosos sobre la influencia judía mundial. En respuesta surgen iniciativas que promueven la educación, protegen a las comunidades y legislan contra los crímenes de odio. Pero la amenaza persiste. Otro reto es la asimilación, especialmente en países occidentales donde los judíos viven con libertad y apertura. Existe el riesgo de pérdida gradual de identidad. Menos gente habla hebreo o yiddish. Menos personas siguen tradiciones o transmiten el conocimiento religioso y cultural. Los matrimonios mixtos se vuelven cada vez más comunes. En respuesta, han surgido nuevas formas de educación judía, campamentos de verano, programas juveniles e iniciativas en Internet para intentar reconciliar modernidad y tradición. Pero la lucha es dura entre la libertad de elección y la preservación de la singularidad. Finalmente queda el desafío geopolítico global, el conflicto en Medio Oriente. Las relaciones entre Israel y Palestina siguen siendo una fuente constante de tensión. A pesar de intentos de paz en Oslo, Camp David y otros foros, temas como el estatus de Jerusalén, las fronteras y los derechos de los refugiados siguen sin resolverse. La situación se complica por crisis políticas internas, movimientos radicales de ambos lados e interferencias de potencias externas. Este conflicto no solo afecta a quienes viven en la región, sino que reverbera en las comunidades judías alrededor del mundo. En momentos de escalada, los ataques antisemitas aumentan en Europa y Estados Unidos. Así, el mundo judío moderno se encuentra en una encrucijada de logros y amenazas. Sigue siendo fuente de inspiración por sus científicos, artistas, tradiciones e innovaciones, pero también requiere protección, atención y un diálogo honesto sobre el futuro, la memoria y el papel del pueblo judío en un mundo que cambia rápidamente. Si esta historia te hizo reflexionar y quieres seguir profundizando en las raíces, los desafíos y las esperanzas del pueblo judío, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia llena de resiliencia y legado. Y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Cómo crees que el pueblo judío puede seguir construyendo su futuro en medio de estos retos? Tu voz también cuenta.